del presidio, estimado público, grupo evangélico cristiano que nos acompaña en la ceremonia de recuerdo de los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto, Shoah, como dicen los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. Es curioso y raro que este acontecimiento que llamamos Holocausto despierta todavía hoy, casi 70 años después, tanto interés que crece, y esto no solamente entre los judíos, y no solamente en Europa, sino también en México, tan lejano de este trágico acontecimiento. Se había escrito muchos libros al respecto, se efectuaron conferencias, congresos, se erigieron memoriales, museos y monumentos, pero el tema no se agota. Es probablemente una parte de historia más abordada y más estudiada. A pesar de esto, quedan todavía muchas preguntas al respecto. Se trata de un suceso, un acontecimiento que algunos llaman fenómeno, un acontecimiento que no tiene paralelo en la historia humana. Fue un intento casi logrado, intento de exterminar a un pueblo entero, al pueblo judío. Algunos podrían pensar que el Holocausto se refiere solamente a los judíos, pero no es así. Junto con los judíos fueron exterminados también miembros de otros pueblos, otra gente no judía. Fueron exterminados 70,000 gitanos, un pueblo cristiano, probablemente un pueblo de los primeros que adoptaron la fe cristiana hace más de 2000 años. Asesinados sus viejos, sus madres, sus hijos. Fueron asesinados más de 200,000 enfermos mentales y discapacitados alemanes, entre ellos niños de lento aprendizaje, niños mongólicos y otros que no cumplían con el precepto racial. Fueron asesinados clérigos, religiosos, testigos de Jehová, homosexuales, masones y liberales. Pero el mayor peso del exterminio lo sufrieron los judíos. Los judíos fueron perseguidos, cazados y asesinados en una extensión nunca antes vista. Desde las tierras congeladas de Noruega hasta las islas placenteras de Grecia, desde el Canal de la Mancha, frente de Inglaterra, occidente de Francia, hasta las estepas de Rusia. Para su exterminio se usaron métodos y técnicas como nunca antes. Se logró asesinar, como dije, 6 millones de judíos. La mitad de los judíos europeos, la otra mitad estaba atrás de los Urales
en la Unión Soviética, una tercera parte de todo el pueblo judío. Y hoy en día, 70 años después, los judíos no llegan al número de 1938 de 18 millones en el mundo entero. Los judíos vivían en Europa desde hace 2000 años, desde la llegada de las legiones romanas a la cuenca del río Rin, en Germania, y en España, en la tierra de Sefarat, como ya menciona la Biblia. Los judíos participaron en el desarrollo del viejo continente en las buenas y malas, ayudando al progreso de Europa, al desarrollo de Europa, igual como lo hacemos los judíos mexicanos en México. Por algo se llama a la cultura y a la civilización occidental, a la cual pertenecemos también nosotros los mexicanos, la cultura judeo-cristiana. La influencia recíproca entre judaísmo y cristianismo tiene muchas facetas. Los judíos dieron a la cultura occidental el descubrimiento de un solo Dios, no Dios de un pueblo, de una tribu, de una nación, sino un Dios único para todos. Los judíos dieron al mundo occidental los 10 mandamientos, la base de la ética y moral del occidente. No matarás, no robarás, respetarás a tus padres y madres para que Dios te dé larga vida. Los judíos dieron al mundo occidental probablemente la primera ley social, el séptimo día, el Shabbat, el sábado, un día de reposo, a la semana. Una de las primeras leyes sociales que elevó el hombre encima de la bestia. Ordenaron al hombre, en nombre de Dios, descansar el séptimo día. Pero no solamente descansar y no trabajar y de no ocuparse de cosas mundanas, sino meditar para qué trabaje, para qué vive, qué sentido tiene su existencia.